Bienvenidos a la segunda sección de nuestra serie, en este caso, sonará trompeta tras trompeta. Estábamos por entrar en la cita original, donde está la declaración utilizada, tomada de eventos de los últimos días, que no es el libro original donde se escribió esa cita. Les decía que si la leemos en su contexto, vamos a entender a qué trompetas se refiere Elena de White cuando dice sonará trompeta tras trompeta, una copa tras otra. Bien, leemos la cita. Mensajes selectos, tomo 3, capítulo 57, página 488, edición digital. Dice así. Pongan mucha atención a todos los detalles que hay ahí, porque ahí eso nos va a ubicar en el contexto de la cita. Tendrá lugar la batalla del Armagedón. ¿Cuándo es eso? Sí, a futuro. ¿En el contexto de qué? Acontecimientos. La segunda venida. Está en Apocalipsis 16, que es el capítulo de las plagas, el Armagedón. ¿Okay? Está en el contexto de la sexta plaga. Así empieza la declaración. Dice: tendrá lugar la batalla del Armagedón, y ese día no debe encontrar a ninguno de nosotros durmiendo. Debiéramos estar completamente despiertos, como vírgenes prudentes que tenemos aceite en nuestras vasijas y en nuestras lámparas. El poder del Espíritu Santo debe estar sobre nosotros, y el capitán de las huestes del Señor estará a la cabeza de los ángeles del cielo para dirigir la batalla. ¿Qué batalla? Del Armagedón, fue lo que mencionó. Dice: y el capitán de las huestes del Señor estará a la cabeza de los ángeles del cielo para dirigir la batalla. En ese contexto del que viene hablando, de la batalla del Armagedón, que es la parte final de la sexta plaga, entonces ahora viene la cita. Dice: solemnes eventos ocurrirán en el futuro. Sonará una trompeta tras otra. Una copa tras otra serán volcadas en forma sucesiva sobre los habitantes de la tierra. Vamos a detenernos aquí para evitar un ruido externo que hay y que no interrumpa la grabación. Volvemos en unos momentos. ¿Ok? Disculpen la interrupción. Es que si no, tendría yo que hablar más fuerte para hacer competencia al ruido que pasa allá al frente. Es que estamos cerca de una carretera y pasan allí anunciadores de cosas. Entonces, bueno, en algún momento que nos vean hacer eso, es que estamos esperando que pase otro que se devolvió. Bueno, entonces en ese contexto dice: solemnes eventos ocurrirán en el futuro. Sonará una trompeta tras otra, una copa tras otra serán volcadas en forma sucesiva sobre los habitantes de la tierra. Escenas de enorme interés están casi sobre nosotros, y estas cosas serán indicaciones seguras de la presencia de aquel que ha dirigido en todo movimiento agresivo, que ha acompañado la marcha de su causa a través de todos los siglos, y que ha prometido bondadosamente estar en persona con su pueblo en todos sus conflictos hasta el fin del mundo. Él defenderá su verdad, Él hará que ésta triunfe. Él está listo para suplir a sus fieles de motivos y poder de propósito, inspirándoles esperanza y valor en la creciente actividad cuando el tiempo esté muy cercano. Esa es la declaración completa. En el centro está la cita en estudio de hoy. Pero note que esa cita está en un contexto del derramamiento de las 7 últimas plagas. Tanto así que hace referencia a la parte final de la sexta plaga, que es el Armagedón. En ese contexto dice: sonará trompeta tras una trompeta tras otra, una copa tras otra serán volcadas en forma sucesiva, etc. Aspectos a tomar en cuenta en el contexto de la declaración en análisis. Sonará una trompeta tras otra,
una copa tras otra serán volcadas. Primer aspecto. La frase trompeta tras trompeta está en el contexto de la batalla del Armagedón, que es con lo que concluye la sexta plaga, y que a la vez da lugar precisamente a la séptima plaga, que no es otra cosa que el desarrollo de los acontecimientos relacionados con la segunda venida de Cristo en gloria. Dicho de otra forma, la declaración sonará trompeta tras trompeta por parte de Elena de White se da en el contexto del derramamiento de las copas y no antes de ellas. O lo que es lo mismo, las trompetas que suenan una tras otra son las mismas copas de la ira de Dios y no algo que sucede antes de ellas. Elena de White utiliza aquí trompetas como sinónimo de las copas de la ira de Dios sobre los impenitentes de la tierra, y no como plagas anteriores que son volcadas inmediatamente antes de dichas copas. La misma regla del contexto nos confirma esto. Me refiero ahora al contexto amplio, además del contexto inmediato ya señalado. En relación al principio del contexto amplio, abordemos aquí la pregunta que aún está pendiente de contestar, a saber, ¿qué tienen que ver las reglas de interpretación bíblica con los escritos de Elena G. de White? Y creo pertinente contestar aquí eso. Es decir, si vemos al principio reglas hermenéuticas para estudiar la Biblia, haciendo alusión a qué principio, al contexto, ¿qué tiene que ver eso con los escritos de Elena de White? Si lo que estamos analizando es una cita de Elena de White, no un texto de la Biblia. Bueno, las reglas hermenéuticas para interpretar los escritos de Elena G. de White son las mismas utilizadas para interpretar la Biblia. ¿Por qué? Porque tanto la Biblia como los escritos de Elena de White son producto del don de la profecía. Es decir, tanto se dio el don de profecía en Juan o en Daniel como en Elena de White. De no ser así, entonces habría grado de inspiración en el profeta. Y no creemos semejante cosa. Tampoco compartimos el concepto sostenido en algunas obras de la Corporación Adventista que dan la idea, y a veces no solo la idea, sino el concepto explícito de que los escritos de Elena de White no están al mismo nivel de inspiración que los de los escritos bíblicos. Lo que ha llevado a referirse a los escritos de Elena de White como la luz menor y a la Biblia como a la luz mayor. Descartamos tal concepto como equivocado y creemos, aunque eso pertenece a otro apartado o estudio en proceso también de este servidor, en proceso de publicación, creemos que tanto la Biblia como los escritos de Elena de White son producto del don de la profecía, y que ambos son la luz menor que conduce a la luz mayor, que es Cristo. El don de profecía manifestado tanto en la Biblia como en los escritos de Elena G. de White son entonces luz menor, y Cristo es la luz mayor. Esto será demostrado en el estudio en proceso ya mencionado y lo suficientemente documentado tanto en la Biblia como en los escritos de Elena G. de White. De tal forma que los mismos principios hermenéuticos a aplicar a la Biblia tienen que ser los que rigen el estudio de los escritos de Elena G. de White. Y en este caso nos referimos a la regla del contexto amplio en lo que respecta a la frase sonará trompeta tras trompeta. Según los maestros de la hermenéutica, el contexto amplio, en síntesis y parafraseando a varios de ellos, consiste, entre otras cosas, en las palabras y frases que, además de estar en determinado texto, aparecen también en varios otros, ya sea dentro del mismo documento o libro o en otros libros del mismo escritor o de otros escritores, en el caso de la Biblia. A manera de ejemplo, en Apocalipsis 21 dice que durante el milenio Satanás es arrojado al abismo. Y en Génesis 1:2 se nos habla del abismo como el estado en el que estaba la tierra antes de ser habitada por personas.
Lo mismo que en el Salmo 104, versículos 5 y 6. Mientras que en el Salmo 106, 9, se hace mención del abismo como un desierto. Otra vez, como tierra inhabitada. Y así sucesivamente. En este caso, si estamos estudiando Apocalipsis 21 y queremos saber a qué se refiere la Biblia con abismo, debemos ir a los demás lugares de la Biblia donde se menciona el término, y en este caso específico, a manera de ejemplo, podemos ver que hace alusión a lugares desérticos, sin habitantes humanos. Del mismo modo, después de este ejemplo, en los escritos de Elena G. de White sucede igual. Nuestra palabra en estudio en este caso es trompetas. Trompetas que se dan para que sean sonadas. En el contexto amplio de los escritos de Elena G. de White, ¿a qué se refiere ella cuando utiliza el término trompeta en relación con las copas? Veamos. Eventos de los últimos días, capítulo 17, página 253. Después de la descripción de Juan en Apocalipsis 16 sobre ese poder hacedor de milagros, me detengo aquí para recalcar lo mismo. Otra vez, esto que estamos leyendo, ¿en qué contexto está? Según lo primero que leímos ahí, después de la descripción de Juan en Apocalipsis 16. Plagas. Las plagas. Apocalipsis 16 son las 7 últimas plagas. Dice: después de la descripción de Juan en Apocalipsis 16 sobre ese poder hacedor de milagros que iba a reunir al mundo para el último gran conflicto, se dejan los símbolos y una vez más la voz de la trompeta da un sonido certero. ¿La voz de qué? Una vez más la voz de la trompeta da un sonido certero. Dos puntos. He aquí yo vengo como ladrón. Bienaventurado el que vela y guarda sus ropas para que no ande desnudo y vean su vergüenza. Nótese que a lo que ella llama aquí la voz de la trompeta es a la voz del ángel con la sexta plaga. Continuando con el contexto amplio, veamos otra declaración muy reveladora, por cierto, respecto al uso del término trompetas por parte de Elena de White en conexión con las copas de la ira de Dios. En este caso, leo de Carta 24 del 19 de mayo de 1895, citado en Eventos Finales. No confundan este libro con Eventos de los Últimos Días. Este es otro. Eventos Finales, cartas y manuscritos de Elena G. de White, páginas 105 y 106. Este libro no es editado por la corporación. ¿Okay? No es Eventos de los Últimos Días. Dice así: pensé en el día en que caigan los juicios de Dios sobre el mundo, cuando las tinieblas y la horrible oscuridad cubran los cielos como un saco de artillera. Mi imaginación anticipó lo que ocurrirá en ese tiempo, cuando la poderosa voz del Señor le ordene a sus ángeles: id y derramad sobre la tierra las 7 copas de la ira de Dios. Apocalipsis 16:1. Tu diestra, oh Señor, ha sido magnificada en fortaleza. Tu diestra, oh Señor, ha quebrantado al enemigo. Éxodo 15:16. Apocalipsis 6 y 7 están llenos de significado. Los juicios que Dios ha revelado son terribles. Y ahora escuche lo que sigue en la cita. Le leo de nuevo. Apocalipsis 6 y 7 están llenos de significado. Los juicios que Dios ha revelado son terribles. ¿Qué hay en Apocalipsis 6 y 7? En el 6, los sellos. En el 7, el sellamiento de los 144,000. Pero al inicio del 7 se le dice a los 4 ángeles: detengan los vientos hasta que sellemos en sus frentes a los siervos de Dios. ¿Okay? Es en el contexto entonces de la caída de las plagas. Entonces, leo de nuevo.
Apocalipsis 6 y 7 están llenos de significado. Los juicios que Dios ha revelado son terribles. ¿Cuáles son? ¿Cuáles son los juicios mencionados en el 7? Las plagas. ¿Ok? Ahora dice, los 7 ángeles estaban en pie ante Dios para recibir su misión. ¿Su misión? ¿Cuáles 7? ¿Ah? ¿Va de nuevo? Apocalipsis 6 y 7 están llenos de significado. Los juicios que Dios ha revelado son terribles. ¿Dónde estamos? Las plagas, las últimas 7 plagas. Los 7 ángeles, entonces ¿cuáles? Las trompetas. ¿Dónde están las trompetas ahí? ¿Dónde? Va de nuevo. Esto es clave entenderlo. De paso, todas las declaraciones anteriores de esta cita, ¿okay? Las leemos de nuevo. Pienso que es necesario. Ahora póngale atención. Pensé en el día en que caigan los juicios de Dios sobre el mundo, cuando las tinieblas y la horrible oscuridad cubran los cielos como un saco de artillera. Mi imaginación anticipó lo que ocurrirá en ese tiempo, cuando la poderosa voz del Señor le ordene a sus ángeles: id y derramad sobre la tierra las 7 copas de la ira de Dios. Y ahora sí se ubicaron. Apocalipsis 16:1. Tu diestra, oh Señor, ha sido magnificada en fortaleza. Tu diestra, oh Señor, ha quebrantado al enemigo. Éxodo 15:16. Está haciendo alusión a la mención del pueblo de Israel de las plagas de Egipto, como Dios los liberó también, que son análogas. Apocalipsis 6 y 7 están llenos de significado. Los juicios que Dios ha revelado son terribles. ¿Cuáles? Los que acaba de mencionar. Las 7 últimas plagas. Entonces dice, los 7 ángeles están en pie ante Dios para recibir su misión. ¿Qué misión? Derramarla. ¿Y qué se les da? Escuchen. Los 7 ángeles estaban en pie ante Dios para recibir su misión, y a ellos se les dieron 7 trompetas. He aquí que Jehová sale de su lugar para castigar al morador de la tierra por su maldad, y la tierra descubrirá la sangre derramada sobre ella, y no encubrirá ya más a sus muertos. Ese texto es aplicación directa y única a las últimas 7 plagas. Entonces, ¿qué se le dan a los ángeles que han de derramar las 7 plagas? 7 trompetas. Hay algo de mucha importancia a destacar aquí. Los 7 ángeles que están en pie ante Dios para recibir su misión son los 7 ángeles que derraman las 7 copas de la ira de Dios. A estos ángeles se les da 7 trompetas. ¿Y para qué se les dan trompetas? Pues para que las suenen. ¿Para qué otra cosa? Para que las suenen. Entonces, ¿qué hacen los ángeles? Número 1, reciben las trompetas. Número 2, las suenan. Número 3, derraman las copas de los juicios de Dios. ¿Les suena esto parecido a la declaración en estudio? Sonará una trompeta tras otra, una copa tras otra serán volcadas. Las trompetas suenan primero, y entonces es derramado lo que se anuncia en ellas, las copas. Pero ambas referencias, en este caso, trompetas y copas, es a lo mismo, al mismo momento histórico, al mismo evento, las últimas 7 plagas. Y aquí entramos en el segundo argumento. Claro, en la respuesta al primero, pero se nos fue el tiempo. ¿Tenemos tiempo? Vamos entonces al segundo argumento. El segundo argumento es esto. El segundo argumento utilizado por quienes defienden que esta declaración de Elena G. de White en Eventos de los Últimos Días
en relación a trompetas, está haciendo referencia a las trompetas de Apocalipsis 8 y 9 y no a las últimas 7 plagas. El argumento dice así: las trompetas de Apocalipsis 8 y 9 tienen cumplimiento a futuro debido a que a las 7 copas se le llama las últimas o postreras plagas. Repito, las trompetas de Apocalipsis 8 y 9 tienen cumplimiento a futuro debido a que a las 7 copas se le llama las últimas o postreras plagas. ¿Han escuchado ese argumento? El argumento en sí es como sigue: el hecho de que a las copas de la ira de Dios se le llame las últimas plagas o las postreras plagas evidencia o indica que las trompetas son las plagas inmediatamente anteriores a las copas, habiendo así un total de 14 plagas en vez de 7. En otras palabras, a las copas de la ira de Dios se le llama las últimas o postreras porque las trompetas son las primeras, inmediatamente antes que las copas. Y por lo tanto, como las copas todavía no han sido derramadas, entonces las trompetas tampoco han sucedido y están a futuro. Ese es el argumento. Respuesta. La argumentación anterior carece de fundamento por dos razones básicas. Primera, la Biblia registra las primeras plagas que fueron análogas a lo que serán las plagas postreras o últimas, y estas plagas primeras fueron las de Egipto. Las primeras plagas, las de Egipto, prefiguraban las postreras plagas. Eran análogas, es decir, semejantes o similares a las postreras plagas en varios sentidos. Antes de ver en cuáles, de alguna ayuda es la siguiente declaración de Elena G. de White en este aspecto. Leo de Seguridad y Paz en el Conflicto de los Siglos, páginas 586, 587, edición digital. Dice: cuando Cristo deje de interceder en el santuario, se derramará sin mezcla la ira de Dios de la que son amenazados los que adoran a la bestia y a su imagen y reciben su marca. Apocalipsis 14, 9 y 10. Las plagas que cayeron sobre Egipto cuando Dios estaba por liberar a Israel fueron de índole análoga a los juicios más terribles y extensos que caerán sobre el mundo inmediatamente antes de la liberación final del pueblo de Dios. Y ahora veamos en qué sentido fueron análogas las plagas de Egipto a las postreras plagas. ¿Entendemos análogas? Parecidas, semejantes, similares. ¿Okay? ¿En qué sentido fueron análogas las plagas de Egipto a las postreras plagas? En primer lugar, en ambos casos las plagas van dirigidas contra las deidades falsas. Tanto las plagas de Egipto como las postreras plagas. Hay una declaración muy importante de Loren Wade en su obra El futuro del mundo revelado en Apocalipsis, de Apia, Estados Unidos, 1987, la página 194 y la 195. Dice así: las 10 plagas estaban dirigidas contra los dioses que adoraban los egipcios. Ellos rendían culto al Nilo y este fue el primero en ser afectado. En vez de ser una fuente de vida para la tierra como lo había sido siempre, el río se convirtió en un símbolo de muerte y se volvió asqueroso y hediondo, una evidencia de la falsedad del culto pagano y de la superioridad al culto a Jehová. El último de los elementos naturales en ser afectado fue el sol, la deidad que ellos consideraban la más intocable. En otras palabras, cada una de las plagas tocaba un punto en que los egipcios habían puesto su confianza en vez de depositarla en el Dios verdadero. De la misma manera, las últimas plagas irán dirigidas contra aquellos elementos y objetos materiales en que los habitantes del mundo han depositado su confianza.
servirán para demostrarles nuevamente cuán pequeño es el hombre con toda su ciencia y sus pretensiones de conservar el dominio sobre los elementos de la naturaleza. Por su parte, el doctor Mervyn Maxwell, en su obra El destino del planeta en rebelión, de Apia, Colombia, 1989, la página 430, dice: nadie sugiere que las plagas del tiempo del fin son las mismas que las plagas del Éxodo, pero hay interesantes semejanzas. Y esa es la razón por la que Elena de White dice que son análogas. Aun cuando las semejanzas no coinciden con el número de plagas, estas son muy iluminadoras. Algunos ejemplos de similitud y analogía, no necesariamente coincidentes con el número, sino con el acontecimiento. Las plagas de Egipto, comparadas con las postreras plagas. La plaga 1, o primera, de Egipto, el río en sangre. La segunda y la tercera plaga postrera, mar en sangre y río en sangre. La séptima plaga de Egipto, granizo. La cuarta plaga postrera, granizo. La novena plaga de Egipto, oscuridad palpable. La quinta plaga postrera, el trono de la bestia, con tinieblas dolorosas. Después de las plagas de Egipto, viene el secamiento del mar para liberación del pueblo. La sexta postrera plaga es el secamiento del Éufrates, que prepara la liberación del pueblo de Dios en la segunda venida, después de la sexta plaga. Entonces, en la de Egipto, el río Nilo se convierte en sangre, primera plaga. En las postreras, los ríos se convierten en sangre, tercera plaga. Y el mar en sangre, segunda plaga. En las de Egipto cae granizo, séptima plaga. En las postreras también, en la cuarta plaga. En las de Egipto hay oscuridad palpable, novena plaga. En las postreras, en el trono de la bestia hay tinieblas dolorosas, en la quinta plaga. En Egipto, después de las plagas, hay secamiento del mar para liberación del pueblo de Dios. En las postreras hay secamiento del Éufrates para liberación del pueblo de Dios después de la sexta plaga. Durante el éxodo que siguió a las plagas, el mar Rojo se secó durante una noche para que los israelitas pudieran cruzarlo, nos dice el doctor Maxwell. Y continúa diciendo: cuando los conductores de los carros egipcios trataron de cruzarlo para dar muerte a los israelitas, Dios hizo que el mar Rojo se cerrara sobre ellos. A la mañana siguiente los israelitas cantaron con gozo: un guerrero, Yahweh, Yahweh es su nombre. Éxodo 15:3. En otras palabras, termina diciendo él, hubo una especie de batalla del Dios Todopoderoso en relación con las plagas del Éxodo. Así como habrá una generalmente llamada Armagedón, o Armagedón en otras versiones, en relación con las plagas del tiempo del fin. De manera que hay semejanzas. Una de las semejanzas más temibles es el tremendo terror de las plagas de Egipto. Eran bien reales y bien malignas. ¿Cómo serán las últimas plagas? Termina preguntando él. Peores. ¿Por qué? Porque serán derramadas sin mezcla de misericordia. 2. La argumentación de que las últimas plagas se le llama, o a ellas se le llama postreras, es porque van antecedidas inmediatamente por las trompetas. Es muy débil, como para poder sostenerse en pie, por una segunda razón. Además de las primeras plagas, las de Egipto, como ya vimos, y según Elena de White, eran análogas a las postreras. También hay plagas que preceden a las últimas o postreras que no tienen ninguna relación con las trompetas de Apocalipsis 8 y 9. Algunas de estas plagas que caen antes de las 7 postreras plagas ya están cayendo sobre la tierra. Hay algunas declaraciones que me gustaría compartir con ustedes de Elena de White sobre estas plagas previas a las últimas plagas que ya están cayendo y que nos van a ayudar a entender por qué se llama a las 7 últimas plagas así, últimas o postreras, y que eso no tiene nada que ver con que es porque están después de las trompetas.
y que las trompetas son las primeras 7. Pero el tiempo se nos fue. Vemos las declaraciones de Elena de White sobre las plagas que ya están cayendo en la próxima sección.